Muy buenos días a todos. Vamos a inicio el comité GSC del día 13 de enero del 2017, iniciando con noticias macro como es costumbre en Colombia. La DIAN ha informado que el recaudo tributario para el 2016 fue de 126,7 billones de pesos colombianos, registrando un avance del 2,4%, prácticamente la mitad del avance que se había propuesto el gobierno, un avance del 5,1% era la meta. De esta forma, entonces, el recaudo tributario no cumple la meta del gobierno para el año 2016, pero pues vale la pena mencionar que lo anterior no debe llegar con sorpresa para alguien, pues en repetidas ocasiones se mencionaba en los diferentes medios de comunicación que lo que es el alcance de la meta del recaudo tributario se estaba quedando corto. Efectivamente, para el 2016 no se alcanza la meta y el avance es la mitad de lo que se había propuesto el gobierno inicialmente. En Brasil, el índice de actividad económica del Banco Central ha mostrado un leve avance del 0,20% en una comparación mensual, superando las expectativas de mercado que eran de menos 0,10%. El día de ayer veíamos cómo la bolsa de Brasil avanzaba de manera bastante relevante después del recorte de tasa por parte del Banco Central de la tasa Selic en 75 puntos básicos. De esta forma, entonces, pues este dato de actividad económica pues confirma una vez más esa senda de recuperación que está pues por la que está pasando Brasil. En Perú, en el 2016, la inflación cerró en un 3,23%, superando levemente lo que es el rango oficial por parte del Banco Central peruano. Vale la pena mencionar que la dinámica de la economía peruana pues ha sido prácticamente una de las mejores en América Latina. Por lo tanto, pues el Banco Central ha decidido, digamos, mantener su tasa de referencia inalterada, teniendo en cuenta también que cuando ustedes observan el comportamiento de la inflación peruana, se observa básicamente una reversión bastante significativa y pues las proyecciones del Banco Central están mostrando entonces que lo que es la inflación en este país va a volver al rango meta a lo que son mediados del 2017 y finalizaría el año con una inflación del 2,8%. Lo que es el déficit fiscal, el Banco Central también comentó que representó el 2,7% del PIB, lo que es 30 puntos básicos menor a lo que es la meta del gobierno, otro dato positivo para la economía peruana. Y ya pasando a Estados Unidos, el primer comentario que hay que hacer es que el déficit presupuestario que se ubicó sobre los 28.000 millones superó en 3.000 millones lo que estaba esperando el mercado. El Departamento del Tesoro determinó básicamente que la disminución de los ingresos fiscales fueron del 9%, mientras que la disminución de los gastos fiscales fueron del 5%, y esto pues sin duda alguna fue lo que llevó al déficit a ubicarse en estos 28.000 millones. Por otro lado, Janet Yellen, presidente de la Fed, afirmó que la economía de Estados Unidos no tiene obstáculos importantes en el corto plazo cuando la inflación se acerque a ese objetivo del 2%. Sin embargo, la presidenta de la Fed afirmó que en el largo plazo sí se presentan retos difíciles como lo que son bajos niveles de productividad y el crecimiento de la inequidad en Estados Unidos. Gobernadores de la Fed, por otro lado, diferentes gobernadores de la Fed estaban afirmando que las políticas que tiene planeadas Donald Trump beneficiarán el crecimiento económico en el corto plazo a partir de lo que es un gasto directo del gobierno, y el consumo y la inversión también se verán, digamos que impulsadas por lo que son disminuciones de impuestos. Esto no es nada nuevo, ya varios gobernadores de la Fed, en las minutas de la Fed, en la conferencia de prensa de la Fed, se había comentado que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, pues digamos que podría ser un factor importante para lo que es el impulso del crecimiento económico de corto plazo. Sin embargo, pues aquí los gobernadores también mencionaban que había que hacer ajustes necesarios para acompañar ese crecimiento de corto plazo con un crecimiento estructural. En Europa, lo que son las minutas del Banco Central Europeo revelan que se realizaron dos propuestas sobre lo que es la extensión del programa de compra de activos en la zona euro. Básicamente la primera propuesta fue que se compraran hasta 60 millones de euros hasta diciembre, y la otra propuesta fue que se extendiera esa compra hasta 80.000 millones de euros. Importante mencionar entonces que, como ya lo había comentado en medios de comunicación,
comunicación algunos miembros del Banco Central Europeo, ni siquiera se habló de retirar los estímulos monetarios de la zona euro. Además, también se dio a conocer en las minutas que algunos miembros no respaldaron ninguna de las dos propuestas que pues significan lo que es una reducción de las compras que estaba llevando el Banco Central Europeo. Para finalizar en China, en el 2016 las exportaciones se contrajeron un 7,7% y las importaciones lo hicieron en un 5,5%. Estos dos datos pues son datos que de pronto pueden llegar a preocupar un poco al mercado, teniendo en cuenta que son los peores resultados desde la crisis global del 2009 y adicionalmente pues se confirma con estos datos pues que China está viendo una débil demanda mundial, una débil demanda externa y pues los temores o de pronto el riesgo aumenta con la entrada de Donald Trump a la presidencia, teniendo en cuenta acá que pues el electo presidente de Estados Unidos ha mencionado en repetidas ocasiones medidas proteccionistas que pueden llegar a afectar lo que es el comercio internacional. Y para finalizar en China, lo que son las dinámicas de la colocación de créditos sigue siendo positiva. En diciembre una vez más vuelve a sorprender al mercado con montos bastante relevantes. El mercado estaba esperando una contracción, lo que realmente se vio en diciembre fue un aumento y por esto entonces en el 2016 se registra un máximo histórico en la colocación de créditos en el país asiático. Agustín. Buen día para todos. Como lo veníamos hablando hace un par de jornadas, el mercado estaba bien atento a los primeros resultados de las entidades financieras más grandes en Estados Unidos. Hace pocos minutos se conocieron resultados de JP Morgan, Wells Fargo y Bank of America, entre otras entidades. Sobre estas tres, que son tal vez las más relevantes durante esta jornada, simplemente destacar que los incrementos en las utilidades para el último trimestre se vieron favorecidos por las posiciones tomadas en títulos de renta fija. Algunas inversiones que también se habían realizado en lo que tiene que ver con créditos o operaciones de derivados sobre créditos también estaban ayudando a mejorar los números de estas compañías. Si bien es cierto que los futuros estaban con un terreno levemente negativo esta mañana, ya a estas horas de la jornada, después de conocerse o darse a conocer estos resultados, los futuros en Estados Unidos se tornan al terreno verde. Las acciones en Europa también estaban mejorando su desempeño esta mañana. Prácticamente todos los sectores que se habían golpeado fuertemente durante las dos jornadas anteriores estaban presentando algo de recuperaciones, y aquí importante destacar que tiene que ver con esas incremento de posiciones sobre opciones que se habían tomado el día antes de la rueda de prensa efectuada por Donald Trump, y lo que estaba ocurriendo el día de hoy era que se estaban observando algunos cierres de esas posiciones. El mercado entonces empieza a tomar un tono un poco más verde por fin esta mañana, y el mercado muy atento nuevamente a el comportamiento del Dow Jones y la fortaleza de esa zona de los 20.000 puntos. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como este tuvo una ligera corrección en la jornada anterior con una variación negativa del 0,21%. Vemos a pesar de esta corrección cómo continúa la tendencia positiva, y el día de ayer cerró en los 1.369 puntos, cercano una vez más al nivel Fibonacci importante de los 1.384 puntos, con miras a alcanzar el nivel de los 1.400 puntos que hemos mencionado como bastante importante en casi todos los comités. Vemos que para la jornada de ayer la acción con el mayor volumen de negociación fue una vez más preferencial Bancolombia, y la acción con uno de los avances más importantes fue ETB, con una variación positiva del 2,77%, cerrando así en 631 pesos. Y por otra parte, Avianca continuó siendo una de las acciones con el peor desempeño, con una variación negativa del 3,01%, cerrando en los 3.550 puntos, que debemos recordar como uno de los niveles de congestión para la acción y que podría consolidarse como tal dentro del canal lateral para la misma.
Agustín. Bien, lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas, pues los inversionistas han tenido ya tiempo suficiente para analizar en más detalle esa rueda de prensa efectuada por Donald Trump, y una de las conclusiones más importantes es que hasta el momento pues no hay un panorama totalmente claro de las reformas fiscales y del comportamiento o desempeño de la economía. Algunos funcionarios de la Reserva Federal el día anterior pues habían mostrado su preocupación en torno a que si efectivamente esos anuncios podrían impulsar la economía en el corto plazo, muy seguramente la Reserva Federal le iba a tener un fuerte trabajo en el largo plazo, y estaban preocupados por el incremento de la deuda, obviamente relacionado con todos esos estímulos fiscales que pretende hacer el señor Trump. Por esa razón, pues el dólar de manera general a nivel global y principalmente contra las principales divisas estaba perdiendo algo de terreno. Como ustedes pueden ver, en Europa tenemos un mapa principalmente verde donde esas monedas fuertes estaban ganando algo de terreno. Las monedas emergentes pues digamos estaban presentando oscilaciones muy limitadas en el mercado esta mañana, y en esa misma línea simplemente destacar que el tipo de cambio continúa mostrando una zona de soporte importante sobre los 2.900, 2.911 pesos, como lo podemos observar ahí en el indicador, una zona de control importante que podría ser visitada hoy sobre los 2.924, 2.930 pesos. No descartamos en la próxima semana tratar de que el tipo de cambio trate de cerrar ese gap que se abrió entre los 2.940 y 2.980 pesos. En lo que tiene que ver con el mercado de crudo, esta mañana estábamos viendo algunos retrocesos o leves retrocesos. Fíjense ustedes que la zona de 53.32 a 54 dólares el barril para el WTI se consolida como una zona de resistencia en el corto plazo. Por ahora, sin embargo, no descartamos o no pensamos mejor que el precio del WTI vaya a romper la zona de soporte de los 50 dólares el barril. Esta mañana estábamos viendo algunos leves retrocesos porque algunos funcionarios de Arabia Saudita estaban manifestando que esa reducción que se anunció el día de ayer podría haber sido mayor a lo que realmente se necesitaba para estabilizar los precios del crudo. En lo que tiene que ver con renta fija, aunque vemos un mapa ahí principalmente verde, lo que realmente ha venido ocurriendo esta mañana son algunos retrocesos importantes en monedas o en países, desarrollados, donde estábamos viendo que algunos operadores pues estaban tomando algo de utilidad sobre posiciones largas que se habían tomado la semana anterior. Un dato que se está destacando esta mañana tiene que ver con que los inversionistas habrían tomado posiciones importantes sobre los bonos a nivel global, un incremento de cerca de 23 trillones de dólares la semana anterior, que es un número pues que no se presentaba desde el mes de agosto del año 2016. Philip. Buenos días a todos. En el tema renta fija interna, vemos como los test del 2024 cierran ayer al 6.61.8. Aunque seguimos manteniendo nuestra visión neutral, le ponemos un sesgo negativo. En la jornada de ayer los test intentaron hacer valorizaciones, ir a buscar los bajos del año en el 6.53.5. No pudieron para terminar en la parte alta del rango. No descartamos para el día de hoy y principios de la próxima semana la visita al primer nivel de Ichimoku, que está al 6.71. Es importante eso, aunque todavía sigue la euforia por la bajada de tasas y la relajación de la política monetaria en Colombia. Creemos que es exagerado el movimiento tanto en la parte corta como en la parte larga, por lo cual mantenemos cautela frente a las compras de TES en estas tasas. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.